Como don de profecía, ¿verdad? Es un regalo del Espíritu Santo dado a aquellas personas que le buscan en ayuno, oración y en la palabra. A veces pensamos que los que profetizan son profetas, pero no necesariamente. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que da ese don y lo manifiesta en las personas cuando Él entiende y Él quiera. Dice que señala los acontecimientos que han de pasar, avisos que Dios le muestra a alguna persona en particular o al grupo de personas, ¿verdad?, en este caso la iglesia, y dice que a la vez da herramientas o da alternativas, soluciones para, ¿verdad?, utilizar en ese momento de aviso o de advertencia de algún acontecimiento que Él señale. Es necesario porque nos dice que se usa conforme a la medida de la fe, porque el Espíritu Santo nos declara las cosas, ¿verdad?, que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos dice, ¿verdad?, si tiene ministerio, si tiene propósito con nosotros. Dice que sirve para exhortar, para consolar, para edificar y aún me da para corregir. Pero en el caso del don de profecía, también Dios nos muestra en la palabra que cuando tienes una sensación de caer, hay que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios nos dice que hay que examinarlo todo conforme a la palabra, porque, ¿verdad?, lamentablemente muchas personas empezaron a sentir sus propios sentimientos y se olvidaron del Espíritu Santo y empezaron a hablar cosas, ¿verdad?, que eran de ellos mismos y no mandados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo, y han cometido muchas heridas, muchos errores, de tropiezo, inclusive a mucha gente, de obstáculos para caer por eso mismo, porque hay un orden para todo. Y dice, ¿verdad?, que siempre la profecía va a hablar conforme a la palabra de Dios. De esa palabra, ¿verdad?, preciosa que Dios nos dejó, no va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y dice que todo va a pasar, el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no va a pasar. Hay que conocer la palabra del Señor, ¿verdad?, para que ese don, ¿verdad?, y orando y ayunando, don de discernimiento del Espíritu. Este don es esencial en la iglesia, ¿verdad?, de Jesucristo, ya que por él el cristiano podrá entender y saber cuáles son las manifestaciones, las actitudes, la palabra, ¿verdad?, de Dios. A través del discernimiento de Espíritu nosotros conocemos, ¿verdad?, cuando algo anda mal o cuando algo está bien, cuando es algo verdaderamente enviado de Dios o cuando es algo, ¿verdad?, enviado por humanos, personas, ¿verdad?, por su propio sentimiento. Antes que nada, ¿verdad?, debemos saber, se está refiriendo el apóstol Pablo al discernir. Veamos algunos significados de esta palabra. Discernir significa comprender, entender y saber lo que es lo uno de lo otro. Seguidamente tenemos que decir que el don de discernimiento de espíritu nos explica el saber lo que es bueno y lo que es malo en cuanto a los espíritus y las manifestaciones que se estén dando en ese momento. Esto nos ayuda a entender que existen espíritus buenos y que existen espíritus malos. Así que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos habla de los espíritus refiriéndose a que hay también, ¿verdad?, influencias demoníacas que hay que reprenderlas y que hay, ¿verdad?, influencias divinas que vienen del Dios Todopoderoso. El don de lenguas entra con los demás dones espirituales, como el don de fe, el don de hacer milagros, el don de sanidades. Esto incluye diferentes idiomas o incluye lenguas, ¿verdad?, celestiales. Dice que el Espíritu Santo vino sobre, ¿verdad?, las personas, ¿verdad?, en el día de Pentecostés. Empezaron a hablar otro dialecto y otro lenguaje. Así que es una habilidad sobrenatural o que es obra, ¿verdad?, del Espíritu Santo por medio de la persona que va a hablar con fluidez esas lenguas o idiomas que nunca se aprendieron. Esto es algo que no se aprende. El Espíritu Santo lo da en el momento. El Espíritu Santo te lo dicta. Y tú, ¿verdad?, conectado con el Señor, debes conocer, ¿verdad?, lo que estás diciendo. A veces el mensaje es para ti mismo, o a veces el mensaje, ¿verdad?, es para un grupo de personas o otra persona en particular. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con las lenguas. Porque las lenguas, ¿verdad?, es un don del Espíritu Santo para edificación, tanto tuya propia o el grupo de personas que te está rodeando. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, es ordenado y te da a ti el entender en tu mismo yo, en tu mismo interior, si lo vas a decir o te lo vas a reservar para ti.
Todos los dones espirituales deben de ir tomados de la mano, porque es que es vital, ¿verdad? En este tiempo que estamos viviendo, la interpretación de las lenguas. Son manifestaciones, ¿verdad? O es una evidencia del Espíritu Santo que está en medio de nosotros. La naturaleza divina de Dios confiesa que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos y que vive, ¿verdad?, por la eternidad. Dice, ¿verdad?, que la verdad del don está establecida simplemente como una cuestión de ser debidamente instruido acerca de cómo utilizarlo según el Espíritu te da que hables. Es una traducción a unas lenguas que Dios te ha dado o le ha dado a otra persona para interpretarlas. La interpretación de lenguas puede interpretar las lenguas que son para profecía, las lenguas que son de ciencia o de sabiduría. Si el Espíritu Santo se manifiesta y manifiesta las lenguas de un idioma que tú no conoces, que no son aprendidas, pero el Espíritu Santo te las da, te puede dar la interpretación a ti para tú hablarlas, ¿verdad?, en el idioma que conocemos, que tú conoces, para que la podamos entender, o se la puede dar a otra persona, ¿verdad?, para que sea de edificación tanto a ti como a la iglesia. Pero hay una advertencia, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Mateo: pero os digo, la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le va a perdonar. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué es blasfemia? Se constituye como una irreverencia a la autoridad suprema, que es ahora el Espíritu Santo. No tendrá perdón jamás, sino que será culpable con un pecado eterno. Dios me dio una revelación de lo que de verdad significa la blasfemia del Espíritu Santo. Y Dios a mí me mostró que si una persona creyente le fuera irreverente al Espíritu Santo porque ha pecado, y es el único pecado que no tiene perdón, automáticamente Dios se aleja de la persona y le viene un espíritu de error, y encima 7 demonios a atormentarlos día y noche hasta su muerte física en la tierra, y luego ven a su alma irá al infierno, donde es el crujir de dientes por la eternidad. En otras palabras, degradar deliberadamente las cosas que conciernen al Dios Espíritu Santo en nuestros medios hoy día. También el atribuir algún mal al Espíritu Santo o negar la existencia del mismo. Negar algún bien que debiéramos atribuirle al Espíritu Santo. Sin embargo, este caso de la blasfemia o de irreverencia es uno específico. Es el ser irreverente en una forma desafiante al Espíritu Santo. Es el maldecirlo, el ser incrédulo, el decir que no existe. Todas esas cosas son, ¿verdad?, blasfemar contra el Espíritu Santo. Así que, querido amigo, querida amiga, que Dios les bendiga, que este estudio, ¿verdad?, le haya ayudado mucho a seguir entendiendo, ¿verdad?, lo que es el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para este tiempo. El Espíritu Santo es bien importante para nosotros como creyentes hoy día, porque es la fuerza, es la energía interior que nos hace, ¿verdad?, el deseo, ¿verdad?, de hacer y del querer la palabra del Señor. De lo contrario, nos sería bien difícil, ¿verdad?, en este tiempo servirle al Señor del Todopoderoso. Porque el enemigo se levanta con toda su fuerza, pero dice la palabra del Señor que Jehová levanta, ¿verdad?, bandera y nos da la victoria para poder vencer las diferentes situaciones. Es a través del Espíritu Santo que podemos entender la palabra con más claridad. Es a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, que cuando nos sentimos solos nos acaricia y nos dice: no temas, estamos contigo. Así que, querido amigo, querida amiga, yo te aconsejo que busques, ¿verdad?, al Señor sinceramente, ¿verdad?, con corazón, ¿verdad?, dispuesto, porque estamos en el último tiempo. Estamos entrando en los días del Apocalipsis. Y te podría aconsejar, ¿verdad?, que si no tienes el Espíritu Santo, ese amigo, ¿verdad?, fiel, ese amigo divino, ese amigo poderoso, ¿verdad?, procura ser lleno del Espíritu Santo. Eso es algo bien hermoso, transformará tu vida, te llenará de luz, de entendimiento. Podrás ver la vida diferente a través de la palabra del Señor.